para que tú nos sigas hablando, Señor, a través de tu palabra ministerial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú tomando el control, Señor, de este mensaje que vamos, Señor, a compartir, Señor, en esta hora, que nuestro corazón sea abierto para que la semilla, Señor, quede plantada en nuestro corazón. Bendice, Dios amado, a tu pueblo, Señor, en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a compartir la palabra del Señor. El tema se llama la renovación para seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tú tienes que seguir adelante, pase lo que pase. Tenemos que ir de gloria en gloria, como dice la palabra. Tenemos que ir de poder en poder. Nuestra meta es seguir adelante en todo tiempo. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová en todo tiempo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces nuestro enfoque, nuestra meta es ir adelante y no dar un paso atrás. Por muy grande que sea la circunstancia, tenemos nosotros que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante porque cada uno de nosotros tenemos una carrera ministerial. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. Y todos aquí estamos haciendo la voluntad del Señor. Tú debes continuar con tu carrera ministerial, porque dice la palabra, cada quien dará cuenta de sí mismo. Por lo tanto, es importante que nosotros sigamos luchando, que sigamos peleando la buena batalla de la fe. Por muy malo que estén los días, nosotros tenemos que seguir adelante. Por muy grande que sea la tempestad, tenemos que seguir adelante. Tenemos que pedirle fortaleza al Señor para no desmayar. Tenemos que pedirle al Señor misericordia para que Él nos siga cubriendo de toda situación que estemos nosotros atravesando. Sabemos que, hermanos, que estamos atravesando una pandemia, y una pandemia que ya llevamos casi 5 meses y que no ha sido fácil. Las primeras 3 semanas uno decía, ¿verdad? Bueno, ya va a pasar. No sé si usted se recuerda, ahí por el 15 de marzo, cuando entró el país, ¿verdad? O el estado o la ciudad, entramos en una cuarentena de estar encerrados. Y nosotros decíamos, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Y la realidad es que estamos todavía en esta situación. Y entonces alguien dirá, ¿Dios no escucha la oración? Claro que Dios escucha la oración. La situación es que Dios sigue permitiendo que esta pandemia siga bajo un propósito. Todo lo que sucede es bajo propósito del Señor, sea bueno o sea malo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y entonces esta pandemia, amén, tiene un propósito grande de parte del Señor. Y es que Él quiere seguirnos puliendo, Él quiere seguirnos hablando, Él quiere seguir tratando nuestra vida para que nosotros cada día vayamos entendiendo su voluntad. Cada día nosotros vayamos entendiendo qué es lo que el Señor quiere que experimentemos en esta tierra, porque antes de irnos de esta tierra, Dios permite que experimentemos algunas cosas, que experimentemos bendiciones, pero que también experimentemos sufrimiento. Dice la palabra, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, por lo tanto tu galardón será grande. Entonces Dios permite las pruebas con un propósito, para que nosotros conozcamos también el lado del sufrimiento, que no solamente conozcamos el lado bueno, sino que también conozcamos, ¿verdad?, el lado del sufrimiento, que no es muy agradable a nuestra vida, pero que es necesario, dice la palabra, pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos.
Es necesario pasar por diversas pruebas para entrar al reino de los cielos. Y esto que estamos pasando es una prueba más de la vida. Esto que estamos pasando es una prueba permitida por Dios para que por medio del sufrimiento nuestro galardón sea grande delante del Señor, que por medio del sufrimiento nosotros aprendamos a darle gloria al Señor, que por medio del sufrimiento nuestra fe se vuelva más genuina, que por medio del sufrimiento nuestra convicción hacia Dios se vuelva más sólida cada día, porque nosotros tenemos que entrar en la voluntad de Dios, y entonces, hermano, nosotros tenemos que alcanzar a entender y comprender el propósito del Señor. Y dice la palabra que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Entonces, puede ser que tú nunca hayas experimentado una plaga, y puede ser que Dios la ha permitido para que conozcas el sufrimiento de una plaga, que una vez que pase la plaga, tú des testimonio y tú digas: soy sobreviviente de una plaga, soy sobreviviente de una situación que pasó en el año tal. Dios me cuidó, Dios me guardó, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Yo he hablado con algunos hermanos del Salvador, que ellos pasaron la guerra en El Salvador. Las bombas les caían cerca de la casa, las balas pasaban por la calle, ¿verdad? Inclusive mi esposa estaba pequeña y ella escuchaba las balas, porque era una guerra en todo el país del Salvador, y mucho pueblo hispano del Salvador emigraron a Estados Unidos, y ellos cuentan que son sobrevivientes de esta guerra interna que tuvo el país del Salvador. Y entonces lo que queda de récord es un testimonio, decir: el Señor me guardó, el Señor me cuidó. Y eso es lo precioso que nosotros tenemos que valorar. Tenemos que valorar, aprender a darle la gloria al Señor, aprender a glorificar al Señor en todo tiempo. Yo me recuerdo que la única plaga que yo enfrenté fue la plaga de los zancudos, ¿verdad? Me recuerdo que en Honduras tenía yo 17 años, cuando ya me habían mandado de obrero a atender 2 obras, y eran obras que estaban en un pueblo, o sea, retirado de la ciudad. Yo me recuerdo que tenía que tomar un autobús a las 4 de la tarde, el culto comenzaba a las 7 de la noche, entonces yo tenía que tomar un autobús de la ciudad al pueblo, pero donde me dejaba el autobús, yo tenía que caminar 45 minutos hacia el pueblo. Y entonces en esos 45 minutos yo recuerdo que tenía que cruzar un río, tenía que subirme el pantalón, tenía que guardar bien la guitarra, llevaba en una bolsa la Biblia y llevaba un maletín donde llevaba ropa. Y entonces yo cruzaba ese río, todos los martes cruzaba ese río, a las 5:30 de la tarde cruzaba ese río, y entonces llegaba al pueblo. El pueblo no tenía agua ni luz, se usaba candil, se usaba unas lamparitas que le echaban aceite, y entonces daba la luz. Entonces llegaba yo a la casa de los hermanos que el pastor me había delegado para hacer el culto, y la casa era de techo de tierra y no tenía piso, era tierra, y los hermanos eran tan pobres que no tenían cama tampoco, ¿verdad? Pero a las 7 de la noche, hermanos, arrancábamos el culto, la casa estaba llena, habían hasta 27 personas, gente afuera, y yo estaba dándole duro con una guitarrita, no tenía micrófono, tenía que dar galillos duro, pero la gloria de Dios descendía en esa casa. Y entonces a eso de las 10 de la noche, los hermanos me daban en la sala que era tierra, ahí me ponían una cobija,
¿verdad? Y me ponían unos pedazos de saco. Y entonces yo ahí dormía. Pero la realidad, hermanos, que a la 1 de la mañana comenzaba la batalla de los zancudos, la plaga de los zancudos. Entonces los hermanos me ponían estiércol de vaca, ¿verdad? Para que el humo espantara la plaga de los zancudos. Entonces recuerdo muy bien que yo a la orilla de la cabeza tenía el estiércol de la vaca, ¿verdad? Y bueno, para ellos era una solución muy poderosa, ¿verdad? Y entonces yo sentí el olor y el humo, pero lo que yo quería es que los zancudos se fueran. Y entonces, hermanos, de 1 de la mañana a 4 de la mañana tenía yo la batalla, porque a las 4 de la mañana tenía que regresarme a caminar otra vez los 45 minutos para tomar el autobús y regresarme a la ciudad, porque a las 9 de la mañana yo tenía que estar en el servicio del día miércoles. Imagínense que allá teníamos servicio el miércoles todos los días y eran 3 servicios al día. Teníamos servicios a las 9 de la mañana, teníamos servicios a las 2 de la tarde y teníamos servicio a las 6 de la tarde. Entonces yo tenía que correr rápido para llegar a las 9 de la mañana y darle el reporte al pastor. Pastor, así estuvo el culto, llegaron tantos visitantes, aquí está la ofrenda que se recogió. Yo llevaba la ofrenda y se la entregaba al ministro y daba todo el reporte, ¿verdad? Porque yo lo hacía de corazón, yo no lo hacía sin interés a nada. Pero me recuerdo que esa fue la única plaga que yo enfrenté en mi vida, la plaga de los zancudos. Yo no sé cuántos de ustedes enfrentaron en algún momento de su vida la plaga de los zancudos, ¿verdad? Pero le estoy hablando de un zancudero que era terrible, que era fatal, ¿verdad? Y los días jueves íbamos a otra obra también que la misma historia, la plaga de los zancudos, ¿verdad? Y esto que le estoy diciendo, hermano, es real, ¿verdad? Es real. Una vez llegué con la espalda bien picado de los zancudos y, hermanos, eso se siente feo, ser picado por los zancudos. Una vez casi me devoran 3 perros por llegar a la casa. No habían amarrado los perros y se me tiraron encima, casi que me devoran, pero Dios tuvo misericordia que no pudieron hacerme nada. Pero lo que le quiero decir, hermano, que es bueno sufrir por la causa del Señor. Es bueno sufrir porque queda un récord el día que tú te presentes delante del Señor. Entonces Dios va a traer a memoria tus obras. Y algo que Dios va a traer a memoria es todo tu sufrimiento. Todo tu sufrimiento se va a convertir en bonanza aquel día. Tal vez en el momento no se puede convertir en bonanza. Como quisiera uno, ¿verdad?, pasar un gran sufrimiento y que la gente te recompense, que la gente te felicite, que la gente te agradezca, que la gente te esté halagando por ese gran sufrimiento. La realidad que a veces no pasa. A veces tú sufres por la obra del Señor y nadie te dio las gracias, nadie te agradeció. Más bien de lo contrario, te pueden hacer una mala mirada, o te pueden juzgar, o te pueden evaluar y decir, no, pues lo hizo mal, ¿verdad? Pero, hermanos, puede ser que en el momento presente nadie que nadie te agradezca por el sufrimiento, pero eso queda anotado. Y en aquel día, hermanos, ese sufrimiento se va a convertir en una bonanza, porque algo que Dios, hermano, le pone mucha atención. Dice el Apocalipsis que Él manda a los ángeles para que recojan las lágrimas en una copa. Las recoge el Señor y los ángeles se la llevan al Señor, y esas lágrimas quedan ahí en algún almacenamiento de Dios, ¿verdad? Porque son lágrimas que vienen del corazón, son lágrimas que tal vez vienen del corazón porque tú sientes ganas de llorar, porque tal vez nadie te entiende lo que estás pasando y estás sirviendo al Señor, estás alabando al Señor, estás dando
tu esfuerzo con el Señor y nadie te entiende, mas Dios está viendo el corazón. Amén. Y entonces dice la palabra que Dios recoge esas lágrimas y se las lleva. ¿Cuántas lágrimas tú has derramado por causa del ministerio? ¿Cuántas lágrimas has derramado por causa de la obra de Dios? Puede ser que alguien no haya derramado ni una lágrima y puede ser que alguien cada culto derrame un chorro de lágrimas, ¿verdad? O sea, no sabemos. Unos derraman más, otros derraman menos. Pero a medida que tú vayas derramando tu corazón, amén, eso va acumulando en el reino de los cielos, va acumulando una poderosa bendición. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante, hermano. Mire, cuando la iglesia primitiva estaba empoderada en su primer amor, vino una gran persecución. Vino la persecución romana. En el año 70 el general Tito destruyó el templo judío y los judíos fueron esparcidos, los cristianos fueron perseguidos. Pero ¿sabe qué? No se fueron de Israel, se fueron a esconder a las catacumbas de la ciudad romana. Ahí abajo de las catacumbas, ahí estaban refugiados los cristianos, hermano. Era delito ser cristiano en ese tiempo. Si te agarraban, te tiraban a los leones. Hermanos, uno servía, hermanos, los cristianos de ese tiempo servían de burla para los romanos. Cada vez que estaban los gladiadores para pelear, hermanos, daban un show antes. Y ese show, hermanos, eran los cristianos que los sacaban en medio de la arena romana y, hermanos, soltaban a los leones. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se reía a grandes carcajadas viendo morir a los cristianos. O sea, los romanos, hermanos, riéndose realmente de cómo devoraban los leones a los cristianos. Tal vez nosotros no tengamos leones en este tiempo. Tal vez no estemos, hermano, tal vez siendo torturados. Es una plaga que no es fácil. Sé que es una plaga difícil porque estamos a una altura que ya prácticamente uno no se puede confiar ni de uno mismo, porque uno toca algo, ¿verdad? Dicen que el virus no se pasa por el aire, se pasa por lo que uno toca. O sea que si el que tiene el virus tocó allá o tocó aquí, y uno toca inconscientemente, entonces uno está expuesto a esta situación, ¿verdad? Sé que no es fácil porque no estábamos acostumbrados a lidiar con este asunto. Nadie nos preparó para una escuela de plagas. Nadie te dijo, viene el coronavirus, por lo tanto vas a ir a un taller de preparación. No, porque las circunstancias no avisan, llegan de repente. Cuando de repente uno ya está metido en la situación, porque Dios así lo permite, porque Dios tiene un trato con el mundo. Dios tiene un trato con esta tierra que, hermanos, que lo vamos a ir comprendiendo y lo vamos a ir entendiendo. Es una espada de dos filos. Es una espada de dos filos porque, hermanos, estamos en un peligro de que la iglesia se pueda enfriar, o estamos en una bendición que la iglesia se puede encender aún más y más. La realidad es que tenemos que buscar la dirección del Señor, ¿verdad? Ya tenemos noticias de que hay pastores que ya entregaron su templo, que ya le dijeron a la congregación, pues ya no se pudo más, cada quien a su casa, ya no tenemos presupuesto para pagar el templo, así que fue un gusto, un placer habernos conocido y bye bye. Ya hay noticias de ministros que están empezando ya a entregar los templos. ¿Y será eso la voluntad del Señor? Porque dice la palabra, ay del pastor que abandona el rebaño.
la espada le entre, dice, y la espada le saque el ojo derecho, dice Zacarías. Entonces es algo tremendo que uno como ministro no podemos abandonar el rebaño del Señor. Tenemos que seguirle con todo, porque por lo menos yo no quiero que me caigan los juicios de Dios, ¿verdad? Porque si uno se pone a razonar, estábamos hablando el día viernes del razonamiento, si uno se pone a razonar y decir, pero ¿qué chiste tiene hacer culto con 3 personas? ¿Qué chiste tiene hacer un culto con 2 personas? O sea, en el razonamiento cualquiera diría, están perdiendo el tiempo. Pero nosotros estamos aquí por la fe. Y Dios está, hermanos, Dios está consciente de lo que nosotros estamos haciendo. Que nosotros no estamos aquí para salvar el templo. Dios es el salvador de todo. Dios es el que tiene el control de todo. Amén. Yo he aprendido a descansar en el Señor. El que comenzó la obra será fiel en terminarla. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos seguir adelante. Adelante. Dice la palabra que el que tiene la mente natural no entiende las cosas del Espíritu. Para él es locura. Pero los espirituales, dice, amén, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos, no es fácil estar aquí predicando, ¿verdad? Tal vez pues con solo los hermanos de alabanza y los hermanos que están conectados. O sea, llegó un momento en que los pastores estaban acostumbrados a predicarle a multitudes. Inclusive ya hay ministros molestos que ya se están sintiendo incómodos por no predicarle a las multitudes. Ya hay videos, ¿verdad? Porque cualquier cosita que se diga, lo agarran en el video, lo cortan, lo editan y entonces empiezan a borbandear a ese ministro. Estamos, hermanos, en un tiempo de farándula. Estamos en un tiempo donde la farándula anda persiguiendo a los pastores más famosos, a los pastores que tienen iglesias de 10,000 personas, pastores que tienen iglesias de 30,000 personas, ¿verdad? Cualquier palabrita que ese pastor diga, hermanos, cortan el video en el YouTube, lo editan y ese pedacito, puede ser que el pastor explicó otra cosa, pero se agarraron de ese pedacito y ahora se vuelve farándula, ¿verdad? Usted puede ver que el YouTube está lleno de farándula cristiana. Y eso, hermanos, eso está escrito, que se va a levantar en el último tiempo. Estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo, hermanos, de que todo esto se iba a dar, pero que nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla como iglesia legítima y hacer la voluntad del Señor. Y nosotros vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una genética de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja, por lo tanto yo seguiré adelante. Entonces tenemos que seguir adelante. Hace un tiempo vimos las 12 puertas del templo. Nehemías 3:6. Dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseat, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojo. Fíjese que de las 12 puertas que tenía el templo de Israel, Jerusalén, había una puerta llamada la puerta vieja. Y la puerta vieja, o sea, todas las puertas fueron descuidadas. Pasaron los años y todo fue descuidado. Pero llegó el tiempo de la restauración. Llegó el tiempo en que se iba a dar la restauración y entonces le pusieron mucha atención a la puerta vieja. Dice que la puerta vieja fue restaurada por Joiada, que su nombre significa Jehová conoce, ¿verdad? Personas que se dejan conocer por Dios,
que abren su corazón y sacan todo lo viejo de él. Eso significa el nombre Joiada. O sea que Joiada restauró la puerta vieja. Y ese es un nombre profético, porque significa Jehová conoce. Joiada, ¿verdad? Joiada, Joiada, ¿verdad? Jehová conoce. O sea, este hombre se había dejado conocer por Dios. Y entonces comenzó un proceso de restaurar la puerta vieja. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay una transición de lo viejo a lo nuevo. De modo, dice, que si alguno está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? No es lo mismo estar en Cristo que conocer a Cristo. Muchos son conocedores, pero no hacedores. Porque el que es hacedor está en Cristo, adentro, viene del en inglés es in, como inside, ¿verdad? Como adentro, ¿verdad? De modo que si alguno se mete adentro de Cristo, nueva criatura es. No es lo mismo aceptar al Señor y decir, ya soy nueva criatura, es más que eso. El aceptar es como el sello de que ya estás aprobado para el proceso, ¿verdad? Eso es el aceptar. Entonces uno tiene que comenzar un proceso de transición. Y esa transición, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Realmente no hay un tiempo para determinar cuánto va a durar. De nosotros depende el avance. De nosotros depende si quiere que dure meses o años. Pero aquí ya el Señor dice, el que se mete en Cristo, el resultado va a ser que las cosas viejas van a empezar a pasar. Y aquí se van a manifestar cosas nuevas. Cosas nuevas. Entonces, esta transición no es fácil, porque nosotros tenemos que estarnos renovando constantemente para ver todo, para conocer todo lo nuevo de Dios. Todo lo nuevo de Dios. ¿Sabe? Cuando yo tenía 17 años, mire, a mí me agarraban muchos evangelistas que les fuera a tocar en las campañas evangelísticas. Allá las campañas se hacen en los campos de fútbol. Y ahí llega el gentillal. Entonces, a veces tocaba la guitarra eléctrica y a veces tocaba el piano. Pero ¿sabe qué? Me dijo un día un evangelista. Ya estaba señor él. Me dijo, tú eres un joven, me dijo. Veo tu corazón muy puro, me dijo. Veo que te entregas al Señor al todo, me dijo. Yo ya soy un viejo, me dijo. Hecho y vivido y derecho, me dijo. Pero que estoy luchando por hacer la voluntad del Señor. Un consejo te doy, me dijo. Nunca pierdas la humildad que tienes. Nunca pierdas esa humildad y esas cosas con las que sirves al Señor. Ese consejo se me quedó aquí grabado, que hasta el día de hoy me recuerdo como que me lo hubiera dicho ayer. O sea, esta persona me estaba deseando lo mejor en la vida. Me estaba deseando que yo nunca saliera del primer amor del Señor. Me estaba deseando que yo fuera genuino en todos los asuntos del Señor. Qué lindo cuando alguien te da un consejo a tiempo. Y entonces cada vez que yo me resbalo, cada vez que yo fallo, cada vez que yo me siento, no es que soy gran pecador, ¿verdad? Hoy el pastor ya es gran pecador. No, cada vez que uno se resbala, que uno dice,
híjole, dije una mala palabra, ofendí, generé molestia, ¿verdad? Cada vez que cada vez que yo me siento así, digo, no, Señor, perdóname, y yo quiero volver a mi estado original que tú me has dado, Señor. Ayúdame, socórreme, Señor. Si me he subido a las nubes, bájame de ahí en el nombre de Jesús. Que yo las cosas las haga por ti, por amor. Por eso es que a mí me gusta viajar mucho. Si a mí me dicen, vaya a hacer un culto de 2 horas, yo voy porque se me hace bien, se me hace como algo que ya lo viví en el pasado. Y aquí hermanos, es bien bonito porque uno va en carro y en unas autopistas así, es como que va en avión uno, va. Por eso es que yo me emociono, que vamos a ir allá 2 horas, 3 horas. Gloria al Señor, qué bendición, porque eso es lo que yo ya hacía, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos perder las cosas nuevas que tenemos en el Señor, pero tenemos que despojarnos de las cosas viejas, y renunciar a las cosas viejas, y decirle, Señor, introdúceme en un ambiente de cosas nuevas. Porque si uno no se renueva, uno se funde, se quema. Por aquí cerca en San José hay una iglesia que le dicen la iglesia quemada. Me dice un hermano, ¿usted ya conoce la iglesia quemada? No, le dije yo. Ya me contó toda la historia de la iglesia quemada, ¿verdad? Y es que la quemaron con tanta mala noticia. Yo pensé que había agarrado fuego a la iglesia. No, era la iglesia quemada, ¿verdad? Quemada de tantas malas noticias que se dieron de ese lugar, ¿verdad? Y del ministro y de toda la congregación. Y entonces nosotros no queremos ser la iglesia quemada, no quiero ser el pastor quemado, no quiero que nos digan, esa iglesia ya está fundida, por más que le intenten, no hay modo que se renueven. No, en Dios hay oportunidad. ¿Quién dijo que no hay oportunidad? En Dios nos podemos renovar, en Dios podemos resplandecer, en Dios siempre hay oportunidad. Hermanos, Dios siempre tiene el poder para cambiar. Solo es cuestión que nosotros nos dispongamos. Dios puede cambiarte, Dios puede hacer maravillas. Siempre hay una oportunidad para cambiar, siempre hay una oportunidad para uno mejorar. Siempre, cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad, es una oportunidad para cambiar. Dice la palabra que tenemos que ir de gloria en gloria. Entonces tú debes desconocerte a ti mismo y decir, ¿y este quién es? Oh, es el que va de gloria en gloria. Te ves al espejo y tú mismo te desconoces, ¿verdad? Porque significa que no somos los mismos. Vamos cambiando de gloria en gloria, de gloria en gloria. El problema es el que se va quedando atrás, está en peligro de no cambiar. Pero la realidad es que en esta carrera ministerial unos van avanzando más y otros se van quedando. ¿Por qué se van quedando? Se van quedando porque realmente no quieren pagar el precio. En esta carrera es de avanzar, es como un río, tenemos que ir en el río de Dios. Tenemos que ir, como dice la alabanza, y voy nadando, nadando en el río del Señor, y voy nadando, nadando. Entonces tenemos que ir en el río de Dios. Y entonces la iglesia está compuesta de los estancados y de los avanzados. Lamentablemente así es. No todos van en el río. No todos van en la velocidad que Dios quiere
que vayamos. Realmente hay unos que van con una velocidad más agresiva y más veloz, y hay otros que apenas lo van a intentar. Amén. El problema es que la iglesia no se puede estancar por aquel que no quiere caminar. La iglesia no se puede detener por alguien que no quiere avanzar, por alguien que no quiere esforzarse. La iglesia tiene que avanzar. Tenemos que avanzar, seguir adelante. El hecho que estamos en una pandemia no significa que los sueños ya se murieron. No significa, hermanos, que ahora solo va a reinar la frustración. No significa que ahora solo va a reinar el miedo. No significa que ahora solo vamos a ver malas noticias. No, hermanos. Estamos en una pandemia y hoy más que nunca tienen que brotar los sueños. Tienen que brotar las buenas ideas. Tienen que brotar los nuevos proyectos. Tienen que brotar las nuevas oportunidades. Tenemos que seguir soñando, tenemos que seguirnos proyectando. Por eso es que el grupo de alabanza está aquí dándole con todo. Los hermanos están el día lunes, el día miércoles, el día viernes y domingo. Están dándole con todo. Porque no podemos nosotros retroceder a como estábamos en la cuarentena, ¿verdad? No pues que el pastor lo haga todo mejor, que cante, ¿verdad? Como estoy en la cuarentena, ¿verdad? Hasta desgalillado. Yo pidiendo auxilio, ayúdenme, ¿verdad? Pero no se podía, ¿verdad? Cada quien en su casita, respetando el protocolo que habían impuesto en ese tiempo. Y entonces tenemos que seguir adelante, avanzar. ¿Qué pasaría si la pandemia se extiende hasta diciembre? ¿Qué pasaría? ¿Se van a ahogar nuestros sueños? ¿Nos vamos a detener? ¿Nos vamos a amargar? ¿Nos vamos a afligir? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir enfrentando, tenemos que seguirle creyendo al Señor. Es aquí donde se tienen que manifestar los milagros de Dios. Es aquí donde se tiene que manifestar el respaldo del Señor. Es aquí donde tenemos, hermanos, que realmente ver qué tipo de calibre de cristianos somos. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Tenemos que caminar por las brasas del fuego. Tenemos que caminar, hermanos, aunque pases por las aguas, dice la palabra, no te vas a ahogar. Estamos pasando por una gran agua. La plaga es una gran agua que algunos ya la sienten hasta el cuello, ¿verdad? Algunos sienten que ya les va a pegar, pero no les va a pegar en el nombre de Jesús. Declaramos que no. Usted diga por fe que no. ¿Y qué pasaría si pegara? La hermana santa le pegó. Entonces, debemos entender la magnitud de las cosas. Porque, hermanos, la realidad es que todos estamos expuestos. Ya hay noticias de apóstoles que se han contaminado, pastores, ancianos, líderes, siervas de oración, siervos de oración. Otros ya partieron a la presencia de Dios. Y entonces, muchas veces pensamos que la plaga solamente va a tocar al malo. ¿Y qué tal que toque a un hijo de Dios? ¿Cuál es nuestra perspectiva para pensar en eso? ¿Cuál va a ser nuestra opinión? No, tenemos que saber que estamos en un cuerpo mortal. Estamos en un cuerpo mortal. Por lo tanto, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Lo importante es que tu alma esté preparada con el Señor. Lo importante es que tu alma se siga equipando. Si el cuerpo pierde la batalla, pues el cuerpo va a la tierra, pero el alma va con destino a la patria celestial. Pastor, pero es que no me quiero morir. Nadie se quiere morir. Yo como quisiera que el Señor nos permita 50 años más predicar la palabra y todos saludables y ganar grandes multitudes de almas.
Nadie se quiere morir. Nadie. Aunque hay personas que ya se quieren morir. Hay personas que le ruegan a la vida que le llegue el coronavirus. O salen a los parques, salen a las calles para ver si les pega, para crear una historia de lástima. Y hay gente, ¿verdad? Esto estaba viendo yo en el Facebook, que quieren que les pegue el coronavirus para crear una página de recaudación de fondos. Me dio el coronavirus, por lo tanto, donen $12,000. Imagínense, hasta estafas pueden brotar. O sea, gente aprovechándose de la inocencia y del panorama de la situación. Esto no es un juego. Dios ya decidió a quién le va a dar y a quién no le va a dar. Solamente roguémosle misericordia al Señor. Señor, misericordia si estoy en la lista. Padre, misericordia. Señor, porque en la lista del zarandeo estaban los 12 apóstoles. ¿Y qué le dijo el Señor? Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, Pedrito he rogado. Tú que eres el brincón, tú que eres el de carácter colérico, he rogado por ti que no abandones el zarandeo. He rogado por ti que salgas pero bien pulidito. Y una vez que salgan de este zarandeo, vayan y testifiquen y confirmen la fe de la iglesia, de los hermanos. O sea que era la voluntad de Dios que los grandes apóstoles pasaran el zarandeo. Era temporal, no se iban a morir, pero iban a pasar un zarandeo por Don Sata, ¿verdad? Don Satanás los iba a zarandear, les iba a dar una paliza terrible, pero Dios así lo permitió, el Señor así lo permitió, y una vez que regresen, dice, van a confirmar a los hermanos, confirmen y testifiquen cómo les fue, La parte bonita de la prueba es cuando uno ya la pasó y da el testimonio, ¿va? Hermano, fíjese que yo pasé esto y esto y esto, hermano, yo pasé esto y esto. Pero cuando uno va a entrar, es duro, porque a cada uno le es dado una prueba diferente. Entonces, nosotros tenemos que madurar y entender que nosotros tenemos que seguir adelante. El evangelista G. Ávila sabe cómo murió él, agarrado de la mano de todos sus líderes, en los últimos minutos de agonía. Ahí murió, agarrado de todos los líderes, expiró. Qué bendición, ¿verdad? Morir rodeado de siervos, y que los siervos estén orando. Encomendamos el alma de tu siervo a ti, Señor. Hace años vino un pastor que es amigo mío, y ese pastor es amigo de otro pastor en Honduras. Y sabe, el pastor de Honduras, ¿sabe qué le pidió? El día de mi funeral vas a leer el salmo tal, vas a cantar el himno tal. De una vez te estoy dando todo lo que vas a hacer, porque así quiero que se haga. Como amigo ministerial te lo pido. Y dice que pues se murió el pastor, y ya este pastor fue y hizo todo lo que su amigo pastor le había pedido. Mire qué tremendo. Hay gente que se pone de acuerdo ya en vida qué es lo que quieren en su funeral. La realidad que es el cuerpo que está ahí. Dice que en Cristo ya no hay muerte, en Cristo hay vida.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Ya el Señor venció la muerte. Entonces los que mueren en Cristo solamente duermen. O sea, es un leve dormir y un eterno despertar. Es una transición de que uno, hermano, abandona el cuerpo. Y entonces uno dice, me veo más joven, me veo como de 16 años. Las personas que han regresado de la muerte, en su alma se han visto así, se ven jovencitas, ¿verdad? Porque en el cielo no hay vejez. En el cielo, hermanos, ¿verdad? Es una apariencia de puros jovencitos de 16 años, casi como Edelison, ¿verdad? Así el porte. ¿Verdad? Cuentan que los ángeles así son, bien delgados, ¿verdad? Gente que ha visto ángeles, los ve altos y delgados. O sea que la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre es la delgacez, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué nos engordamos? Nos engordamos, Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene uno por glotón y por comer comidas fuera de límite, ¿verdad? Ay, voy a comer 2 tacos, ¿verdad? Va uno allá a la Maquí, ¿verdad? La Maquí y la King. La trae la que está ahí. La vez pasada dije 2 tacos. 6 me terminé comiendo. Porque cuando uno está en la tentación, uno le sigue y le sigue. Y es un placer comer. La realidad que es un placer. Uno come por placer, ¿verdad? Después un cafecito con un postre, con un cheesecake. Qué rico, ¿verdad? Uno come por placer. Pero hay consecuencias, ¿verdad? De todo eso. El azúcar, todo eso. Y entonces dice la palabra que comeremos en su mesa y no vamos a engordar. Comeremos hasta saciarnos y entonces el cuerpo que vamos a obtener no va a engordar. Gloria al Señor. Entonces, ya me salí de todo el tema que traía. No sé por dónde estoy, ¿verdad? Job 4:11 dice, el león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El león viejo, o sea, ya envejecido, perece por falta de presa. Entonces, cuando uno se envejece espiritualmente, uno empieza a perecer, le empieza a faltar, ¿verdad? Un cristiano que se ha envejecido, se ha oxidado, le empieza a perecer, empieza a faltarle. Le falta el aliento de Dios, le falta la presencia de Dios, le falta la renovación, le falta la comida espiritual, le falta el alimento espiritual. Uno debe caminar en victoria, uno debe caminar conectado con Dios, pero a veces uno, hermanos, con los afanes de la vida, con los problemas de la vida, a veces uno se carga una carita que el Señor nos ayude y nos ampare, ¿verdad? A veces nos cargamos un humor que solo la misericordia del Señor, ¿verdad? Que no queremos ver ni la escoba en la casa, mucho menos el cerro de plato, ¿verdad? Y de repente alguien te habla y entonces te escuchan la voz de triste, ¿verdad? O te ven el rostro y decir, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la unción? No se le ve nada. ¿Dónde está el poder? No se le ve nada. ¿Qué pasó? Y es que a veces descuidamos nuestra vida personal con Dios. Nosotros debemos preocuparnos por estar alimentando nuestra vida espiritual. Necesitamos estarnos dedicando personalmente nosotros a Dios, poniéndonos en las manos del Señor, poniéndonos en todo tiempo en las manos del Señor, porque entonces solo el poder de Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Solo el poder de Dios nos va a ayudar a controlar el mal humor. Solamente el poder de Dios nos va a ayudar a controlar nuestro carácter o nuestra actitud, porque todos tenemos un carácter, todos tenemos una actitud,
Todos tenemos un humor. El problema es cuando todo se altera, o cuando todo rebasa el equilibrio o el límite que debe tener. Es ahí donde la situación se sale de control. Pero nosotros diariamente tenemos que estar rindiendo nuestro carácter al Señor. Diariamente. Nuestro humor, nuestra actitud, diariamente, rendirla delante del Señor. Y que la gracia, dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque si deja de alcanzar la gracia de Dios, puede brotar una semillita de amargura. Mire qué peligroso es eso. Dice la palabra, que ninguno deje de alcanzar la gracia. La gracia. Porque si la deja de alcanzar, pues, la amargura ya está ahí para llenar el vacío. El enemigo se aprovecha para llenar cualquier vacío que uno le da, que uno descuida. Todo descuido son vacíos. A veces nos sentimos vacíos, ¿verdad? Vacíos de no sentir la presencia de Dios, vacíos de no estar conectados con Dios. Y entonces algunas personas empiezan a llenar el vacío en otras cosas, escuchando música romántica, viendo películas de dolor, drama. En la clasificación, ¿qué tipo de películas hay? Hay de acción y de drama. Pero hay gente que le gusta que la película lo haga llorar. O sea, el dramatizaje de la película le gusta que lo haga llorar, pero es porque no es un lloro del espíritu, es un lloro realmente porque hay un vacío ahí que necesita ser llenado. Y la realidad que una película lo que va a ministrar es el alma, pero la presencia de Dios va a ministrar tu espíritu. No estoy en contra de las películas, estoy cuando hay un exceso de ver solo películas dramáticas. Hay gente que se obsesiona por la línea de películas dramáticas. Entre más sufrimiento tiene la película, más sienten que se sienten satisfechos, pero la realidad es que está afectando la condición del alma. Pero cuando uno es sumergido en la presencia de Dios, entonces el espíritu empieza a ser renovado. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, hermano, que las mujeres virtuosas son bien escasas. ¿Quién la hallará? Es como una perla, es como un diamante, la mujer virtuosa. Pero si lo vemos en el lado espiritual, nosotros tenemos que ser una mujer virtuosa. Ay, pastor, pero yo soy hombre. Pero eres la amada del Señor. Tenemos identidad femenina, la iglesia, la amada, la novia, la esposa. Pero yo soy hombre, sí. Somos masculino, pero también tenemos una identidad femenina, porque somos la iglesia. Debemos entenderlo esto en el espíritu para no caer en perjuicio, ¿verdad? O sea, la mujer virtuosa, ya en Cristo no hay hombre ni mujer, sino que es una identidad, que somos la iglesia, mujer virtuosa. Entonces, así como, o sea, cuando dice mujer virtuosa en lo espiritual, ahí vamos en el paquete hombres y mujeres. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, nosotros tenemos que ser una iglesia virtuosa, llena de virtudes, de muchas virtudes. Gloria al Señor. Las virtudes tienen que resaltar.
Estaba viendo yo el color de las hermanas blanco. Y yo dije, wow, sí, el blanco resalta en el fondo oscuro, ¿verdad? Pero si se pone en negro, también pues el negro es ¿cómo es la palabra? Es fino, ¿ah? Es como, es elegante. Amén. Pero lo que le quiero decir es que hay virtudes que resaltan. No estoy yo señalando a las hermanas que vienen de blanco en ningún momento, sino que cuando uno ve el background, uno dice, hay que ponerse algo más claro aquí, ¿verdad? Algo más claro para que sobresalga, ¿verdad? Porque no tenemos mucha iluminación de luces aquí. Amén. No es que estemos en contra de las luces, sino que hemos creado una atmósfera así, de una luz más bajita, ¿verdad? Porque esas lámparas son bien calientes. Entonces, si tenemos un cerro de lámparas calientes, nos vamos a quemar aquí, ¿verdad? Entonces, creamos un ambiente de un fondo así. Mire qué bonito es el de allá, ¿verdad? Qué bonito se ve, ¿verdad? El azulito con las luces allá, y luego la luz que le da aquí, le da una luz así como un resplandor suave. Pero si yo me pongo con una camisa negra en ese fondo, no me voy a ver, ¿verdad? Pero si me pongo con esta camisa que ando, voy a resaltar más. Entonces, virtudes son las cosas que resaltan. Las cosas que resaltan. O sea, las cosas que resaltan de la normalidad son virtudes, se convierten en virtudes. Entonces, Dios viene por una iglesia virtuosa. Una iglesia virtuosa, por ejemplo, los hermanos que dicen, no, pues, voy a hacer algo virtuoso. El YouTube lo voy a pasar a mi sala. Entonces, tú te las ingenias cómo pasas el YouTube de tu teléfono a la sala. Y entonces se vuelve un ambiente virtuoso porque tú ya estás más cómodo, ¿verdad? Estás enfrente de una pantalla. El volumen del tele sale un poquito más agradable que el del celular. Entonces, le vas agregando virtudes a todas estas cosas. Y al final, esas virtudes te llevan a otro nivel, a otra dimensión. Te llevan a un nivel glorioso, ¿verdad? Porque tú cambias los ambientes, tú puedes cambiar los ambientes de tu casa. Uno puede cambiar la forma como uno pone los sillones, qué tipo de sillones va a comprar uno, qué tipo de mesa, qué tipo de adorno. Uno puede realmente, un apartamentito lo puede transformar en un castillo uno, ¿verdad? Y llega alguien y te visita. ¿Cómo le hizo? Entré al castillo de la reina Isabel. ¿Cómo le hizo? Deme el secreto, la fórmula. Amén. O sea, alguien entra y lo primero que ve es el chorro de virtudes que hay ahí, que tal vez la persona no lo tiene. Y entonces se admira porque ve algo nuevo, algo fuera de la rutina. Amén. Yo una vez fui a una casa en otra ciudad y vi unos sillones bien rojos así, pero que me quedé asustado, impactado, la sala, pero no eran normales, eran como rojos así, pero una elegancia, costaban $10,000. O sea, fue una impresión que uno se queda impresionado. Y tal vez por fuera la casita no, nada que ver, o sea, no se ve normal. Pero por dentro, uno puede transformar los ambientes de su casa, uno puede convertir. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? O sea, porque se volvió virtuosa. ¿Quién la hallará?
bendito el que la halle. Gloria al Señor. Entonces, Dios permite que la mujer virtuosa sea hallada, sea encontrada, sea hallada y encontrada y premiada, ¿verdad? Porque la mujer virtuosa, tarde o temprano, Dios va a sacar a luz todas las virtudes que tiene. Dios siempre empuja y patrocina para sacar a luz todo lo que la mujer virtuosa tiene, todo lo que la iglesia virtuosa tiene. No crea que Dios te va a estancar, no. Dios, cuando ve que tú estás esforzándote por llenarte de virtudes, Dios mismo te va empujando. Y dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios te patrocina, ¿quién puede apagar tu gloria? Dijo David, puso gloria sobre mi cabeza, me ungió más arriba que todos mis hermanos. ¿Qué culpa tenía David que lo hayan puesto arriba de todos sus hermanos? ¿Qué culpa tenía David? Pero ¿sabe qué hacía David? Adoraba en el desierto, tocaba el arpa, se derramaba ahí, en el desierto. Su padre lo mandaba a cuidar las ovejas, allá, en el abandono. Cuando llegó el profeta Samuel le dijo, trae a tus hijos. Sí, tengo 7, le dijo Isaí, tráelos. Todos eran rubios y altos. Y Samuel se iba a equivocar. Al primero que vio rubio, este es el ungido de Dios, y ahí va el aceite y la voz de Dios, detente Samuel, te estás equivocando. Hasta los mejores profetas se equivocan, ¿verdad? Y se detuvo. No, sorry, pero tú no eres. Te puedes ver bien rubio, alto, así bien angelical el hombre, ¿va? Pero sorry, no eres tú. A ver el otro. Tampoco, y el otro. Y entonces, ¿quién es, Señor? ¿Y estos son todos sus hijos? Sí, dijo Isaí. Oh, dijo Isaí, se me olvidaba uno más que tengo. Que no era del matrimonio. Era el recogido. David. Por eso dijo David, en pecado me concibió mi madre. ¿Ya? Porque no era de la línea de los 7 hermanos. Era de otro. Y entonces mandaron a traer a David. Y el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, este es, échale el aceite. Y todos sus hermanos se quedaron, ¿qué? Y todo Israel, porque Dios había escogido a David. Dios escoge al inexperto, Dios escoge a alguien que no sabe nada. ¿Qué sabía David de reino? No sabía nada. ¿Qué sabía David de guerra contra un gigante? Dice que Saúl le puso su armadura y que David no pudo caminar. Me siento raro con esta armadura. Se la quitó, ¿verdad? ¿Qué sabía David de armadura? Pero ese tenía el aceite. Ese tenía el aceite. Ese tenía la bendición. Entonces, cuando tú tienes la bendición, lo demás no importa. Lo importante es lo que Dios diga de ti. Lo importante es lo que Dios diga de nosotros. Es lo importante. Y entonces, ¿cómo hacemos para cerrar el oído? Para no escuchar ningún comentario, ni nada. Imposible. Esa es la otra parte de la moneda. Que David tuvo que soportar las flechas de Saúl, ¿verdad? Estaba David comiendo. Y de repente se le metía el diablo a Saúl, porque dice que un espíritu se le metía a Saúl, y entonces ya endemoniado agarraba la flecha y ¡plá! Y David comiendo, y en el espíritu miraba la flecha, ¡ah! Se tenía que doblar.
Y así día tras día era torturado. Señor, pero ¿por qué me diste ese aceite y que voy a ser el rey? Y mira, lo que estoy viendo son flechas. Calma, David, es temporal. Lo que viene después vas a escalar. Y entonces así era la misión de Dios. Así era la misión de Dios. Así era la escuela de Dios para David. Amén. Como quisiera uno que todo saliera nice, color de rosa, ni un problema. Te echan el aceite, tú eres pastor. Dice el Señor, no tendrás ni un problema en la vida. Verás solo victorias, solo cosas buenas. Solo ovejas de alto calibre te llegarán. No te llegará cabro ni nada más que ovejas ya hechos siervos y siervas. Imagínense. No existe un ministerio sin sufrimiento. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Potencializar nuestras virtudes. Potencializar nuestras virtudes. Seguir potencializando nuestras virtudes. Seguir adelante. Seguir adelante, 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 adelante. Sin desmayar. Seguir potencializando las virtudes. Los servicios de niños los sábados, esos son virtudes. Josué estaba haciendo ayer unas chanclas, unas ginas. Ginas eran, ¿verdad? ¿Ah? Ajá, las sandalias de la armadura. En salvadoreño se dicen ginas, en hondureño se dicen chancla. Oh, ahí está Denilson, que eres salvadoreño, ¿verdad? Ginas. ¿Ya? Vas al Salvador, ¡ay, qué bonitas esas ginas! ¿Ya? En México, ¿cómo dice? Sandalia. Sandalia. Sandalia, chancla, gina. Hay otros nombres, pero no me acuerdo. Pero gloria al Señor. Yo ayer vi a Josué haciendo sus trabajos manuales virtual. Gloria al Señor, porque esa es virtud. Esas son virtudes que resaltan en la obra del Señor. O sea que en medio de la pandemia resaltan virtudes. Tienen que seguir resaltando virtudes. ¿Ya? No podemos nosotros apagarnos como iglesia. Bueno, no se puede, entonces cada quien a su casita y bye bye. Y estar ahí todos compungidos, ¿va? No, hermano. Virtud, ya nos asociamos con el banco de comida, ya somos partners. Anoche le texté yo al manager, le dije, si me puedes dar comida todos los sábados, adelante. Yo necesito estar en acción en la obra del Señor todos los sábados. Pues no me dijo que tenía ayer, ¿verdad? Amén. ¿Qué significa eso? De que eso es una virtud que la iglesia tiene que resaltar. Traemos 200 cajas de comida, nos ponemos allá afuera, invitamos a los hermanos, ¿verdad? Es que no se puede, no, sí se puede dar comida, invitar a toda la iglesia la podemos invitar y no hay problema. Estamos amparados, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahí sí que no nos pueden decir que no. Porque tenemos que darle el mismo día. Amén. Entonces, pasa alguien de la ciudad y ese gentillal, no, pues es la iglesia trabajando, haciendo una obra social. Él con todo nos van a decir, denle, échenle ganas. Así no está el Salvation Army, toda la iglesia ahí está en la 4 también, están dándole con todo. Entonces, tenemos que seguir buscando virtudes en medio de esta pandemia para seguir haciendo la obra del Señor. Amén. No sé cuánto tiempo llevo, pero vamos a terminar. Ya van a ser las 4 de la tarde, ¿verdad? Ya la hermana de la cámara se me durmió ya. Vamos a terminar porque yo sé que algunos ya tienen hambre y gloria al Señor por el banquete, por la comida que ustedes va a ir a saborear. ¿Ya tienen el menú? ¿Ya? ¿Qué va a comer, hermano? Hermana Rosa dice que carne asada. ¡Ay, qué rico!
¿Y Moni? Una carne asada estaría bien, ¿verdad? Gloria al Señor, con unos chilitos jalapeños. Carne en su jugo. Amén. Con aguacate. Así que vamos a orar, hermanos, para terminar. Amén. Nos avanzó el tiempo y realmente no di todo el tema, pero solamente me dejé llevar por lo que el Espíritu me estaba poniendo que dijera. Vamos a orar para terminar y vamos a orar para que Dios nos dé virtudes. Ahí donde estás, ponte de pie ahí donde estás. Vamos a orar que Dios nos siga dando virtudes. Que seamos esa iglesia virtuosa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, de esta tarde, Señor. Te pedimos que nos sigas dando aliento, que nos sigas dando fortaleza, Señor. Y sobre todo, que seamos una iglesia, Señor, virtuosa. Que alcancemos, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, bendice a todos mis hermanos, Señor. Que en medio de esta pandemia sigan brotando sueños. Que no se apaguen los sueños en medio de esta pandemia. Que no se apague la visión. Que no se apague, Señor, el deseo. Señor, que siga adelante, Señor, la motivación. Que siga adelante el esfuerzo, Señor. En el nombre de Jesús. Que se sigan levantando los guerreros y guerreras. Señor, aquellos que tienen metas. Padre, oramos para que esas metas no sean estancadas. Los que tienen proyectos, Señor, declaramos que esos proyectos van a brillar, aún en medio de las situaciones más difíciles van a brillar. En el nombre de Jesús, Señor, los que tienen el deseo, Señor, no se les van a cortar las alas. Dios te va a dar alas de águila para que salgas adelante con tus metas, salgas adelante con tus proyectos. No dejes de creerle al Señor, sigue aferrándote a las promesas del Señor. Mira a Jehová, que Él es tu amparo y tu socorro. Sigue diligentemente esforzándote, sigue proyectándote hacia adelante, que todos tus sueños se cumplan, que toda la visión que tú tienes la realices en el nombre de Jesús. Yo te animo a que sigas adelante en el nombre de Jesús. Sigue adelante, sigue adelante. Así te dice el Señor, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Porque el propósito del Señor es perfecto. Porque el Señor está tomando el control de todas las cosas. Por lo tanto, los justos resplandecerán. Los valientes no serán acobardados, los valientes resplandecerán. Esos hombres de batalla van a resplandecer, esas mujeres fervientes van a resplandecer en el nombre de Jesús. Que esta pandemia sea un reto, un desafío para hoy más que nunca brillar en la presencia del Señor, brillar en el propósito del Señor. Que esta pandemia sea un desafío, que tú digas, voy a brillar, voy a levantarme, voy a trabajar por el Señor, voy a esforzarme, voy a creer, voy a nadar en el río, voy a ver cielos abiertos, voy a caminar por fe. Dios estará conmigo, Dios estará contigo. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, bendícenos, Señor, que nos sigas coronando de muchas virtudes, que nos sigas coronando de muchas virtudes, Señor, que las virtudes no se opaquen, Señor, que las virtudes que tú nos has dado, Señor, que sigan brillando, Señor, que sigan fortaleciéndose, Señor, en el nombre de Jesús.
que se sigan potencializando las virtudes en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que haya un espíritu de conquista, un espíritu de evangelización, un espíritu de fe, para que traslademos fe a los que no tienen fe, que seamos instrumento de fe para aquellos que no tienen fe, en el nombre de Jesús. Gracias por esta tarde, Señor, porque aquí en este templo hay un ambiente de paz, hay un ambiente de mucha paz, y no nos queremos ir de aquí, porque aquí podemos sentir un refugio. Señor, sabemos que algunos hermanos anhelan estar aquí en el templo. Padre, te rogamos que tú nos des la salida, que tú nos des, Señor, que tú concedas las peticiones y los deseos del corazón, para que nos volvamos a reunir todos los que anhelan congregarse, todos los que anhelan estar en coinonía, todos los que anhelan, Señor, que estemos nuevamente todos juntos, Señor. Tú nos vas a dar, Señor, la salida. Tú nos vas a dar, Dios amado, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo tengo la fe que eso va a volver a suceder. Va a volver a suceder. Y no solamente nos vamos a ver, sino que también va a llegar el momento en que nos vamos a abrazar. Va a llegar el momento en que nos vamos a abrazar por largo tiempo, y algunos van a tener que llorar por haber extrañado el tiempo de separación. Te pedimos en el Espíritu que nos ampares y nos auxilies, Señor. Queremos ser esa iglesia virtuosa, esa iglesia, Señor, que no pierde la comunión. Queremos ser esa iglesia, Señor, que en medio de las tormentas brilla, que en medio de las adversidades vamos hacia adelante. En el nombre de Jesús, Señor, cerramos este mensaje dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Que Dios les bendiga. Y nos miramos el día jueves por el discipulado de Zoom. El día viernes aquí nuevamente en el templo. Que Dios les bendiga. Quedamos despedidos.